Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Profesor Yarumo, 40 años dando pantalla a la gente del campo. Hoy en mi tip vamos a hablar acerca de la cosecha asistida de café con énfasis en la derribadora, la DSC-18. Pero antes de iniciar quiero compartir con ustedes algunas de las cosas, inquietudes, comentarios que hacen las familias caficultoras y que tienen los recolectores de café. Si la tecnología es tan buena, ¿por qué todo el mundo no la ha adoptado? Familias campesinas, pues digamos, están acostumbradas a lo antiguo, ¿no? Hay muchas personas que no saben, como digamos, del manejo de las máquinas. Tenemos aquí polisombras. Creo que de pronto, dándoles a conocer, de pronto ellos ya pueden volver a coger lo moderno, ¿no? Digamos. Se piensa o se cree que solamente se puede utilizar en fincas grandes. Profe, el tema de las pendientes. La caficultura en Colombia está en demasiadas pendientes y la gente piensa que no funciona. Pues aquí más que todo, pues la gente mira es el tema de las variedades, el tema de la concentración de madurez en los tajos, y pues todo el mundo asume que es mejor el coco que agarrarse a estirar las polisombras o que la máquina. Ventajas, desventajas, mitos y realidades. ¿Esta tecnología funciona? Sí, funciona. Claro que funciona, y por esta razón, familias caficultoras, hoy en mi tip les vamos a contar por qué en todo Colombia debemos implementar la tecnología de cosecha asistida de café, y en este caso con énfasis en la derribadora. Sean todos bienvenidos a las aventuras del profesor Yarumo. ¡Vamos, Carolina Lara! Allá arriba en aquel alto, donde nace la quebrada. ¡Cántalo, Jorgito Celedón! Había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba. ¡Díselo, contentoso! Pero un hombre irresponsable tuvo el monte y lo quemó. Adriana Botina, cántele lindo mamazota. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. Repite la Jessy Uribe. La gente al verse sin agua, matas de montes se emboró. No podía faltar el profe, repítela. Volvieron los pajaritos y el agua también volvió. Volvieron los pajaritos y el agua también volvió. ¡Ay, lindo, lindo, profe! Dentro de la cosecha asistida de café, el primer punto a implementar es la retención de pases de cosecha. Pero pilas pues, familias caficultoras, porque esto va a depender básicamente de las condiciones climáticas de su región, de su zona, de su finca, incluso de su lote cafetero. Y precisamente por esa razón, Jason, es que Colombia siempre tiene café fresco para ofrecerle a todo el mundo. Y aquí mismo en Colombia, por la cantidad de floraciones que tenemos, las cuales la define el clima. Todas las floraciones son importantes para realizar cosecha asistida, profe Yarumo. Y es que, como les parece que dependiendo de la zona del país, hay zonas que florece 3 veces al año, otras 4 veces al año y otras 23 veces al año. Entonces eso va a depender la cantidad de frutos que yo tengo disponibles al momento de yo hacer la recolección del café. Por ejemplo, Jason, cuando hablamos de la DSC-18, derribadora selectiva de café 18, ¿se utiliza durante todos los pases de cosecha o cuándo? No, profe Yarumo, la derribadora selectiva de café se utiliza en el mayor
pico de la floración, o sea, cuando tenemos el mayor pico de cosecha, como lo vemos en este árbol. Tenemos totalmente un árbol completamente maduro, ahí es donde podemos utilizar la derribadora selectiva de café. Y para esto es importantísimo apuntar la fecha de las floraciones y calificar esas floraciones. Entonces, primero que todo, www.cenicafe.org, publicaciones, afiches, y allá encontramos el registro o calendario de floración. Yo lo puedo imprimir y apunto exactamente la fecha de la floración que ocurrió. Con eso yo sé cuándo ese café está para recolectar. Desde que abre la flor hasta que está el fruto para recolectar, pasan 8 meses, 32 semanas, en unas partes se da 33 semanas, otras 31 semanas, digamos, vámonos con las 32 semanas. Ahí está el café con la madurez lista, perfecta para hacer su recolección. Pero resulta que lo que estamos buscando es juntar varias floraciones, que es lo que nosotros llamamos la retención de pases de cosecha. Desde que está ya fruto, las 32 semanas en promedio, puedo esperar hasta máximo 35 días para yo hacer esa recolección de ese café Jason. Sí, profe, tenemos nuestra maduración, la podemos llevar hasta 35 días, donde tenemos nuestro café ya color cereza, como lo vemos en este punto. En este lote que vemos acá, este lote completo tiene 28 días de retención de pases de cosecha. Pero Jason, cuando hablamos de máximo 35 días, no es que yo espero hasta el día 35 para recolectar el café. No, no señor, en ningún momento vamos a esperar hasta el día 35. El día 28 debemos de intervenir esa caficultura para llegar en la recolección hasta el día 35, para no pasarnos de esa fecha como tal. Bueno, ¿y por qué 35 días? Porque ya de acuerdo a la investigación que hizo Cenicafe en la disciplina de calidad, hasta ese momento no se afecta la calidad en taza de la bebida de café. Y ojo con estas familias caficultoras, porque para yo poder tomar la decisión de hacer una retención de pases de cosecha para la cosecha asistida de café, Jason, la broca. Claro que sí, profe. Recordemos que no podemos exceder el 2% de broca en nuestra retención de pases, en nuestros cafetales, ya que si pasamos del 2% podemos dañar nuestra calidad del café. ¿Y eso en qué momento se da? Pues cuando yo decido hacer la retención de pases de cosecha, tengo que entrar al lote y hacer la evaluación del porcentaje de infestación de broca. Si yo cuento esta cantidad de frutos y de estos frutos, ¿cuántos brocados? Si está por encima de 2 frutos de cada 100, lo que quiere decir el 2%, entonces no se puede hacer la retención de pases de cosecha. Hay que intentar recolectar los frutos maduros para evitar el problema de broca. Profe, ¿y la retención de pases la puedo hacer en todas las variedades que hay en Colombia? Venga, Jason, que esa pregunta es muy buena, porque de acuerdo a la investigación de Cenicafe, la retención de pases de cosecha solamente se puede hacer en las variedades mejoradas y desarrolladas por Cenicafe, como Castillo, Cenicafe 1, Tavi, Castillo 2.0. ¿Y por qué razón? Porque ya sabemos que estos frutos que están acá de las variedades mejoradas y desarrolladas por Cenicafe van a resistir esos 35 días sin caerse al suelo, cosa que sí pasa con la gran mayoría de las otras variedades de café. Ahora hay que estar muy atentos del clima, porque si me viene un aguacero bien tremendo y llueva y llueva y llueva, quizás me toque adelantarme y no pueda esperar los 35 días. Profe, ¿y sabe qué es lo más importante? Que la retención de pases me sirve para hacer recolección manual con lonas y con derribadora selectiva de café. Entonces, Jason, para optimizar la mano de obra, para beneficiar el café más junto, para tener toda la trazabilidad y el manejo de todo el control de todos los procesos del café. Y también una cosa que hay que tener muy en cuenta es que esta metodología se aplica para fincas pequeñas, para fincas grandes, para fincas medianas, para toda la caficultura colombiana. Bueno, y ya teniendo claro el concepto de retención de pases de cosecha, ¿cuál es el siguiente punto? Profe, vamos a extender las lonas para recolectar nuestro café.
Y el segundo componente de la cosecha asistida de café y para poder utilizar la derribadora es el uso de las lonas. Pero aquí es donde viene uno de los grandes retos porque como recolectores de café estamos acostumbrados a recolectar café de manera individual. Pero ¿cómo les parece que aquí debemos trabajar en equipo? Porque como mínimo necesitamos 2 personas y 2 lonas, Jason. Profe, ¿por qué razón como mínimo 2 lonas debemos de extender una lona por la parte de encima, otra por la parte de abajo, evitando tener pérdidas de frutos de café en el suelo? Bueno, pero aquí es donde viene como la clave de yo poner las lonas en todo el cafetal. Y resulta que esas lonas tienen un velcro, lo que llamamos el macho y la hembra. A veces por el afán, por el desconocimiento, por no fijarnos, entonces empezamos a tender las lonas y se nos va el macho con el macho y no me van a pegar. Entonces, primera recomendación es que nos fijemos antes de tender las lonas que sea el macho y que sea la hembra del velcro. La idea es que siempre sea macho con hembra. Entonces, de esa manera lo que debemos de hacer es hablar antes de ingresar al lote. Bueno, estas lonas tienen una dimensión de 12.5 metros de largo por 3 de ancho. Los 12.5 metros de largo son por el tema de seguridad y salud del trabajo. Los 3 metros de ancho lo que me van a ayudar es en este tipo de pendientes a hacer un efecto bolsa y evitar que el café se me ruede. La vida útil de las lonas recolectoras todo va a depender de el uso que se le dé y el manejo a la hora de terminar las recolecciones. Debemos de hacer obviamente un lavado de las lonas, secarlas muy bien, limpiar los velcros y almacenarlas en un lugar totalmente seco y libre pues, de plagas. Y la otra, Jason, es que pues, en el lote a veces quedan estocones de socas, de árboles, rocas, que hay que tener mucho cuidado cuando tendamos las lonas pues, para evitar o identificar dónde están, para evitar que se vayan a romper. Claro que sí, profe, es muy importante organizar nuestros lotes antes de hacer cosecha asistida con las lonas recolectoras, evitando todo tipo de obstáculos como usted nos acaba de mencionar. Ole, pero a propósito del nombre diferente que le damos a las lonas, no es que yo pueda utilizar cualquier material para yo recolectar el café. O sea, pues, conocemos como lonas, como ¿cómo es? Polisombra. ¿Cuál es la característica que debe cumplir una lona para la recolección del café? Claro que sí, profe. Esta lona recolectora tiene las características. Una malla Sarán al 70% de sombreamiento, que eso pues hizo un polipropileno, ¿sí? Que es las características que tiene. Mucha gente adopta otro tipo de, digamos, de herramienta para hacer este ejercicio, pero verdaderamente no le va a cumplir con las características y el ciclo de vida que tiene como tal la lona recolectora. Entonces es muy importante, familias caficultoras de todo Colombia, que utilicemos el material que es. ¿Cuál es? Repitamos nuevamente. Lonas recolectoras. Es un polipropileno al 70% de sombreamiento. Oiga, ¿qué recomendación tiene usted de acuerdo a su experiencia cuando tendemos las lonas? Pues más que todo cuando estamos en terrenos pendientes, así como este, como dijo el compañero aquí, asegurarnos a la hora de la regada que queden bien templadas para no tener un accidente o cualquier problema a la hora de recolectar. Y es que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Vístanme despacio que voy de afán y entonces, machos, a tender las lonas. Recordemos, muchachos, voy con velcro hembra hacia arriba. Oye, como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Jason, usted, macho, venga para acá, Luis y Gustavo, venga. La práctica hace el maestro. ¿Qué velocidad con la cual ustedes tienden esas lonas? Claro que sí, profe, pues la experiencia, como usted lo dice, la experiencia tanto de los muchachos como la mía, pues es bastante amplia, y a la hora de extender las lonas, pues no nos demoramos ni un minuto pues por lona prácticamente. Porque es que esa es una de las inquietudes que la gente tiene. No, pero es que se pierde mucho tiempo usted tendiendo esas lonas. Oiga, ustedes ya hacen eso así. Pues sí, para nosotros es muy fácil, pero cualquier persona, pues digamos, lo puede manejar, ¿no? Tanto grande como pequeño caficultor, como ya hemos hablado. Oiga, Gustavo, ¿y cómo es el tema? ¿Qué es la experiencia suya de la tendida de las lonas y la pega del velcro? Siempre desde el arranque
una buena coordinación, porque si no hay coordinación, como dijo Jason, pues el diálogo entre compañeros y de ahí para adelante ya todo es... Vea. Listo. Sí. Entonces la recomendación es pues tener mucho cuidado cuando tenemos las lonas y cuando empezamos a desprender el café, ¿sí o no? Siguiente paso. Vamos a derribar, que es el siguiente paso a realizar. Y ahora a utilizar la tecnología con la derribadora selectiva de café DSC-18, que es para la recolección del café. Pero ojo pues, recordemos que primero que todo no se utiliza para la recolección general en café, sino para ¿cuándo, Jason? Para los picos de cosecha, profe Yarumo. Los picos principales de cosecha, ya tendidas las lonas y aparte de eso con la retención de pases de cosecha. Bueno, y como pueden ver, tengo los guantes, tengo el tapaoídos, mejor dicho, para protegernos los ojos, que son los equipos de seguridad, que usted lo menciona mucho, seguridad y salud en el trabajo. Claro, profe, estos elementos son muy importantes ya que lo que nos ayudan es a proteger nuestra salud, como lo dice, seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ¿cuánto pesa la DSC-18? La máquina cargada de combustible pesa 5.8 kilogramos, profesor. Y para utilizarla, ¿qué combustible se utiliza? ¿Cómo es eso, Jason? Esto es un motor 2 tiempos. ¿Qué quiere decir 2 tiempos? Aceite y gasolina. Las proporciones que se utilizan en aceite y gasolina es 50:1. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a utilizar 50 partes de gasolina por 1 de aceite. Y para yo tanquear full, entonces, ¿cómo sería esa mezcla? 500 centímetros de gasolina por 10 centímetros de aceite, 2 tiempos sintético. Bueno, Jason, y como todos los equipos, esto hay que precalentarlo. ¿Qué hay que hacer antes de yo entrar a derribar? Claro que sí, profe. Esto hay que hacerle un precalentamiento antes de poder utilizar la máquina. ¿Qué vamos a hacer? Ya con la máquina tanqueada, vamos a darle el bombín o la purga que llaman. Vamos a subir el choque. Vamos a tener la máquina totalmente apagada en stop. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a 1, 2, 3. ¿Para qué? Para ganar una compresión en el cilindro. Luego paso a encender la máquina en start, bajamos el choque y encendemos la máquina. Yo voy con la mía, está en stop, sí, ¿correcto? Muy bien. Le doy aquí en el, ¿cómo se llama este? Bombín o purga. El bombín o purga, 3 veces, hasta que ponga duro. Sí, señor. 1, 2, ahí ya se puso duro. Muy bien. Subimos el choque. Ah, que es este de acá, ¿cierto? Sí, señor. Ahí está subido el choque. Correctamente. Aquí prendo. Ah, no, ahí le doy las 3 estartazos. 1, 2, 3. Correctamente, profe. Ya bajo el choque. De ahí desactivamos el choque correctamente. O paso a paso. Aquí prendemos. Vamos a prender la máquina, la ponemos en start y encendemos la máquina. Encendemos la máquina aquí así. Listo. Muy bien. Bueno, profe, entonces a partir de ese momento dejamos la máquina entre 30 segundos, 1 minuto que precaliente. De ahí procedemos a acelerar totalmente a fondo. Recordemos que esto es un motor de potencia y debemos de llevarla a su máxima expresión. No le tengamos miedo a la hora de acelerar. Debe de ser totalmente a fondo para poder lograr el objetivo de derribar café. Ya pasaron los 40 segundos, ¿qué más hago? Ahora vamos a acelerar totalmente a fondo la máquina, ¿sí? Para empezar a escuchar cómo este motor comienza a subir de revoluciones y esta parte de la horquilla completa los ciclos que debe de tener, que son 220 ciclos por segundo. Listo. Entonces, profe, acelerémosla totalmente a fondo y vamos a escuchar cómo cambia el motor. Antes de eso, ¿qué es esto y qué es esto? Bueno, profe, ese es el acelerador y ese es un seguro. Si yo no oprimo este seguro, no voy a poder oprimir el acelerador. Exacto, o sea, yo no, si le hago así, vea, no funciona. Exactamente. Toca las dos, para dar aquí. Accionar las dos a tiempo. Vamos a hacer al fondo, al fondo, al fondo. Ahí la máquina está en óptimas condiciones para trabajar. Listo, muy bien. ¿Ya está lista? Sí, señor. Bueno, yo apago esta acá. Entonces, si ya está lista, Jason, ¿cuál es la forma que yo entro a la derribada? La recomendación es la siguiente. Vamos a buscar el eje central del árbol que viene siendo este, ¿cierto? El tallo principal. Y vamos a ubicar nuestra máquina totalmente acelerada a fondo a 5 centímetros del eje central.
buscando que esta vibración se disipe por toda la rama y comience a desprender los frutos del pedúnculo. Muy bien, ¿y eso cuánto tiempo se coloca ahí? Esto pues empezamos más o menos, son milésimas de segundo, profe, ya que esto tiene 220 ciclos por segundo, entonces obviamente son milésimas de segundo. Aquí la recomendación es llegar directamente aquí a la rama y hacer una ligera fricción para que la vibración se disipe por la rama, ¿vale? Como podemos ver, esto es como un tenedor, como una U. Las personas creen que es metiendo aquí la rama en la mitad. No, profe, realmente la máquina tiene las mayores oscilaciones en las puntas, en esta punta, en esa punta. Ya si de pronto a la hora del ejercicio la rama se me incrusta acá en esta parte, pues obviamente debo hacerle la presión sobre esta parte. La derribada viene siendo de arriba hacia abajo, obviamente, y buscando la mayor masa de café disponible en el árbol, ya que si podemos notar, también tenemos frutos sobre la parte bajera del árbol, pero estos frutos van a ser un poco más difícil recolectarlos con la derribadora. Aprovechando que tenemos las lonas en el suelo, lo hacemos manual con el equipo de trabajo que está junto a nosotros. Bueno, y ese es un punto importantísimo. Primero, pues así hagamos retención de pases, hay plantas de café que tienen más verde que maduro. Entonces ahí se recomienda o no utilizar la derribadora. Profe, no se recomienda utilizar la derribadora, ya que si yo pongo la derribadora en un árbol de esos, puedo incrementar los frutos verdes en la masa recolectada, y es lo que no buscamos y lo que no queremos, profe. Igual, una vez hagamos la derribada, nos quedan fruticos ahí maduros. ¿Qué hay que hacer? Profe, aprovechando que tenemos estas lonas extendidas en el suelo, damos un ligero repase y nos queda totalmente todo el café recolectado. ¿Listo? Entonces probamos. Claro que sí, profe, vamos. 1, 2, 3. Bueno, al igual que la despulpadora, que los hilos, que los tanques de fermentación, la guadaña, esto hay que hacerle mantenimiento. Sí. ¿Qué mantenimiento hay que hacerle a esta DSC-18? Se va a manejar en el tema de hacer el lavado, en el tema del filtro del carburador, cada 8 días que terminemos labor, y cada 40 horas de trabajo acumulado cambiar el aceite que tiene esta pieza que se llama impactador. Sí, este aceite es un 85W140 o un SAE 90. Esta pieza normalmente lo asimilaríamos que debe llevar algún tipo de grasa. No tiene necesidad de ningún tipo de grasa, ya que ya viene con un sistema de grafito que lo que hace es lubricar a medida de que está haciendo movimientos giratorios dentro del vástago. Bueno, Jason, siguiente paso. Profe, ahora pasamos a recoger el café que tenemos en las lonas y de ahí ponerlo en la zaranda para que de una vez quede empacado y separar toda la hoja que se cae dentro de las lonas. Oiga, una de las preguntas que se hacen muchas personas es, pero es que esa cantidad de hojas que ve uno ahí metida, las hojas normales que se caen en la cosecha. Totalmente, profesor. Recordemos que en las lonas recolectoras se ve reflejado todo lo que se cae del árbol, incluyendo pues el tema de las hojas que ya cumplieron su ciclo vegetal. Exacto, incluyendo las hojas, los frutos maduros y frutos verdes que ya vamos a hablar. Por el momento vamos a recolectar las lonas, pasar el café por la zaranda y empacarlo. ¿Listo? Claro que sí, listo. profe, vamos. Dale, pues. Bueno, y como pueden ver, este es el resultado de la cosecha asistida de café implementando las lonas y la derribadora. Y algunos podrán ver debilidades aquí por la cantidad de frutos verdes, de hojas, de ramitas, pero la verdad, aquí hay unas grandes oportunidades. Luis y Gustavo, cuando estamos recolectando café normalmente con los cocos recolectores y se nos va por ahí fruticos verdes, ¿qué hacen los recolectores normalmente? Los que estamos cogiendo café con esos frutos verdes. Los botamos. Claro, profe, los sacamos del coco y los... ¿Y dónde quedan? ¿Dónde los botan? En el cafetal. En el cafetal, ¿sí o no? ¿Por qué los botamos?
Para que el patrón no se enoje. Vea, esa es la realidad, familias caficultoras. Lo que pasa es que cuando vemos aquí frutos verdes, dice uno, no, pero es que hay mucho fruto verde, se ve mucho fruto verde, pero la gran mayoría de todos estos frutos verdes realmente se quedan en el cafetal. Y lo que estamos haciendo, implementando la cosecha asistida con lonas y derribadora, es recuperando estos frutos, que finalmente esto es platica, Jason. Claro que sí, profe. Si nosotros logramos recuperar la cantidad de frutos perdidos en el suelo, podemos implementar más tecnología para nuestros cafetales. Y estamos recuperando un problema grave. ¿Qué es? Hablando de Hypotenemos ampei. Con eso hacemos un control de broca directamente del cafetal. Porque es que, José, realmente cuando dejamos esos frutos verdes, eso es comida para la broca. Se incrementan los porcentajes de broca en el cultivo y afectando las cosechas futuras. Juan Lehmann, ¿y qué hacemos con estos frutos de café que estamos recolectando? Lo mejor que podemos hacer es a la pasilla. Que es una platica que estaba perdida. Y cuénteme una cosa, ¿la pasilla vale platica? Claro, es una plata extra que vamos a tener ahí dentro de la cosecha. Y es que recordemos que una recomendación que siempre hacemos desde la investigación de Senicafé es realizar los flotes y la pasilla, lo que llamamos la separación hidráulica. Entonces usted pasa todo esto que está aquí por agüita y todo lo que flote, ¿qué hacemos? Lo separamos de las masas de café de mejor calidad. Jason, ¿no cree usted que recuperar todos esos frutos que estaban por allá, que se quedaban, que era comida para la broca, lo recuperemos y obtengamos platica adicional? Claro, profe, es un ingreso adicional que tenemos y que por décadas lo hemos dejado en el suelo, botados, perdidos, y nos damos cuenta cuando sale la chapola, ya no hay nada que hacer, profe, y de esa manera poder recuperar ese dinero que anteriormente perdíamos. Familias caficultoras y recolectores, vean, muchas veces pensamos que la tecnología solamente está en un celular, en un computador, en una app, pero resulta que Senicafé desarrolló la tecnología de cosecha asistida de café, con retención de pases, con el uso de lonas y con el uso de derribador, una tecnología que nos conviene mucho para que rinda la labor más costosa del cultivo del café, que es la recolección. Pues yo os invito a Luis y a Gustavo, que son los que recolectan café. Incluso usted también, que usted es caficultor, hombre, que nos cuenten honestamente qué opinan ustedes de esta tecnología. Empecemos con Luis. Muchas veces no tenemos con quién recolectar porque la juventud de hoy en día ya es esto, entonces no, digamos, un aparato de estos nos facilita el trabajo, ¿no? Hola Luis, y hemos hablado de todo menos del tema de mano de obra. Ese pequeño detalle que fue el que detonó precisamente que Senicafé realizara esta investigación, efectivamente del tema de mano de obra. Por ejemplo, si yo soy el papá y tengo mis hijos en la finca, pues yo puedo implementar perfectamente esta tecnología y ya sea con las lonas o la derribadora. Obviamente la retención de pases, pues a mí me va a rendir más la recolección del café, entonces así trabajo más cómodo, más tranquilo, me rinde más, porque recordemos que solamente con las lonas puedo recolectar como 1.5 veces más. O sea, si recolectaba 100 kilos, puedo con las lonas recolectar 150 kilos. Pero en la derribadora, que se utilizan los pases principales, puedo de 100 kilos recolectar 200 o más. Puedo recolectar entre 200 y 300 kilos, profesor Yarumo. Y todo depende, pues, las condiciones climáticas, la cantidad de café que tengo concentrado, la experiencia y experiencia que tengo yo para manejar esta maquinaria. Pero el tema de mano de obra, pues, está enfocado mucho en utilizar e implementar esta tecnología. Gustavo, ¿usted qué opina? Como dijo aquí el compañero, hoy día la mano de obra ya es más difícil cada día. Y fuera de que nos da ventajas a la hora de recolectar el café, pues económicamente también estaríamos ahorrando plata a la hora de recolectar y a la hora de pagar. Y para mayor información, ustedes cuentan con el extensionista de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. La invitación especial, implementemos la cosecha asistida de café. Nos vemos en la próxima, aquí en Las Aventuras del profesor Yarumo. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Profesor Yarumo, 40 años dando pantalla a la gente del campo.